lo que vamos a hacer hoy, la dinámica va a ser resolver esta expresión que tenemos acá, donde tenemos que hallar los valores de A, B y C para que se cumpla la igualdad. En un primer momento lo que notamos es que del lado de la izquierda, del signo del igual, del lado de la izquierda, tengo una fracción con un denominador que habría que factorear de alguna manera para que me queden factores simples y ver qué similitud tiene con los otros tres denominadores que tengo de este lado. Así que me voy a poner a factorear este denominador. Entonces, vamos a salir un poquito del ejercicio y vamos a tratar de ver cómo se hace para factorear denominadores, para factorear expresiones. Supongamos que tengo un polinomio de grado 3, como en este caso genérico, ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Bueno, ese polinomio se puede escribir como a por x menos una de las raíces, por x menos otra raíz y por x menos la otra raíz. ¿Qué son las raíces? Son los números que anulan el polinomio. Son los valores que anulan el polinomio. x1, x2 y x3, entonces, son las raíces o ceros del polinomio. Entonces, lo que tendríamos que hacer es encontrar esas raíces. Vamos a ver entonces, en nuestro caso teníamos x cubo menos 2x al cuadrado menos 3x. Era nuestro denominador. Vamos a recordar, por acá estaba. Este era nuestro denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es averiguar cuáles son los ceros de esa función. Entonces, comenzamos por ver que tengo tres términos y en los tres términos se repite la letra x. Entonces, claramente la puedo sacar de factor común. Puedo sacar de factor común x restándole una x a cada uno de los términos, quedando este en x cuadrado, este en x y este va a quedar como término independiente. Siempre del factor común pensalo que mentalmente podrías razonar de hacer la distributiva, ¿sí? Y volver a la expresión que tenés anteriormente. Bueno, ahora nosotros tenemos que encontrar cuáles son los ceros, o sea, dónde esta multiplicación va a dar cero. Y nosotros sabemos que el concepto de multiplicación, cuando queremos que una multiplicación sea cero, eso va a suceder donde uno de los dos factores sea cero, o sea, donde el que está antes o el que está después, en el caso de ser solo 2, donde uno de los dos sea 0. Entonces, en nuestro caso, va a ser donde x sea 0, y ahí ya sale uno de los ceros de la función, o del polinomio en este caso, y por otro lado, donde esta expresión vale 0. Donde tendré una fórmula para aplicar, que es la fórmula resolvente, ¿sí? Menos b más menos, bueno, la fórmula resolvente de la cuadrática, que solo resuelve polinomios de grado 2, como en nuestro caso, que es un polinomio de grado 2, cuando está igualado a 0. Entonces, en nuestro caso, a, b y c, que son estos numeritos, estos coeficientes, ¿sí? A es el que acompaña x cuadrado, b es el lineal y c es el independiente. En nuestro caso, a sería 1, b sería menos 2 y c sería menos 3. Serían estos tres coeficientes. A partir de ahí, aplico la cuadrática, ¿sí? Que la tengo resuelta acá a la derecha, y tenemos que resolver uno con más y uno con menos, y nos daría, por un lado nos va a dar el 3 y por el otro lado nos va a dar el menos 1. Entonces ya tendríamos los tres ceros de este polinomio de grado 3. O sea, los tres lugares o los tres valores que anulan el polinomio este que teníamos acá. O sea, este polinomio se anula cuando lo reemplazo a la x por 0. Si yo lo reemplazo donde dice x pongo 0 y hago el cálculo, me da 0. Cuando lo reemplazo por 3 también, y cuando lo reemplazo por menos 1 donde dice x, supongamos menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1, también va a dar 0. ¿Por qué quería obtener los ceros? Porque con las raíces o los ceros de la función o del polinomio, en nuestro caso lo que podemos hacer es escribirlo de esta manera, como a por una x menos una raíz, por x menos la otra y x menos la otra. Entonces, recordando un poquito, nuestras raíces son las tres que nombramos, el valor a del polinomio original sería 1, sería el número que está de coeficiente principal, a es el coeficiente principal, es el que tiene este valor a, es el que tiene la x de mayor exponente, en nuestro caso a vale 1, entonces nos va a quedar de esta manera. 1 por x menos 0, por x menos 3 y por x menos 1, que son las tres raíces que nosotros encontramos.
¿sí? Esas tres que antes te pinté son estas tres que tenés acá. X1, X2 y X3, que terminan siendo estas tres. Bueno, acomodando un poquito, la expresión queda X por X menos 3 por X más 1. Bueno, básicamente, tener esta expresión, X al cubo, acá me confundí. Tener esta expresión, que era la del polinomio que me dieron originalmente en el denominador, o tener esta expresión, es lo mismo. Entonces, en una primera etapa, me interesa que conozcas eso. Vamos a ver cómo va a afectar, ¿sí?, en nuestro ejercicio. Nosotros entonces, de este lado, lo voy a escribir de esta manera. Factoriado. Y de este lado, tengo que hacer la suma de fracciones. Yo tengo 3 fracciones y tendría que hacer la suma de las 3 fracciones. ¿Cómo se hace la suma de fracciones? Bueno, vamos a recordarlo con un ejercicio numérico, ¿sí?, con números. Cuando vos tenías, que yo, por ejemplo, 4 tercios más 2 quintos más 1 séptimo. Tenemos que sacar un común denominador que incluya a los 3. En este caso, los 3 son muy diferentes, ¿sí? Están en tablas diferentes. O sea, el 5 no está en la tabla del 3, el 7 no está en la tabla ni la del 5 ni la del 3. O sea, podemos decir de que no hay nada en común. Diferente hubiese sido si tenía 3, 5 y 10. Si tenía 10 acá, en vez de 7, si tenía 10, entonces el 10 ya estaba incluyendo al 5. O sea, yo podría haber sacado 10 por 3. Podría haber sacado 10 por 3, podría haber sacado el 30 de común denominador. En nuestro caso, como tengo 3, 5 y 7, el común denominador va a ser el producto de esos 3. Recordemos cómo se hacía. Se tomaban estos 3 y se lo divide por 3. O sea, sería 3 por 5 por 7 y 2, 3. Claro, vos me vas a decir, pero no tiene sentido que me ponga a hacer, digamos, esto de esta manera, si yo puedo agarrar una calculadora, ¿sí?, y resuelvo la operación escribiendo 4 tercios más 2 quintos más 1 séptimo. Bueno, no, claramente que no. Acá me quedó dividido en 3 partes. Cuando te queda así, Shift y ABC, nos queda 197 sobre 105, el que acabamos de inventar. Bueno, claramente no era necesario, pero lo quiero que veas con números para poder después trabajar con expresiones. Entonces, lo que hacemos es tomar esto y dividido 3. O sea, voy a agarrar este común denominador y lo voy a dividir con el primer denominador. Y su resultado lo voy a multiplicar por 4. O sea, sería hacer 3 por 5 por 7 dividido 3. Acá al costadito, 3 por 5 por 7 dividido 3 me va a dar 5 por 7. Entonces me va a quedar 4 por 5 por 7. Después vendrá este signo más, en este caso más, si venía menos hubiese puesto menos, y sería 3 por 5 por 7, ahora dividido 5. ¿Sí? O sea, esto dividido 5, que sería, lo escribí acá, 3 por 5 por 7 dividido 5, que me va a quedar 3 por 7. ¿Sí? Entonces cuando lo multiplique por 2, me va a quedar 2 por 3 por 7. Y finalmente, 3 por 5 por 7 dividido 7, ¿sí?, ¿qué me quedaría? Claro, me quedaría 3 por 5 multiplicado por 1, bueno, 1 por 3 por 5. Si hago todo el cálculo de arriba, me va a dar 197 sobre, y la multiplicación de abajo es 105, que sería el común denominador. Bueno, así trabajamos con fracciones con números. De la misma manera, o manera muy similar, tengo que trabajar ahora, ¿sí?, cuando me toca hacer la suma de estas 3 fracciones que tengo acá. Entonces vamos a hacerlo. Nos quedaría todo este denominador, común denominador, dividido x. Yo ahora no puedo trabajar con números ni lo tengo una calculadora que me salve. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, pensemos, todo esto dividido x me va a pasar lo mismo que me pasaba acá. ¿Sí? Todo el denominador dividido el primero se va a simplificar el 3 con el 3, como pasaba en la expresión que nosotros hacíamos con números. Así que recordemos, todo esto dividido x me va a quedar x más 1 por x menos 3. Entonces me va a quedar a por x más 1 por x menos 3. Luego, todo esto dividido x más 1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar b por x menos 3 por x. O bx, ¿sí? Podría haber puesto. Y en el otro caso,
todo este denominador dividido, ¿esto qué me va a quedar? Me van a quedar estos dos, ¿no? Multiplicado por c. Y ahí, esta sería la expresión del numerador que tendríamos. Bueno, ya estoy notando que los denominadores son iguales. ¿Sí? No sé si te diste cuenta, pero si no lo factoriábamos a este polinomio que teníamos acá, no nos hubiésemos enterado nunca de que eran iguales. Bueno, ahora sí me doy cuenta que las expresiones son las mismas. Recordá que es conmutativa la multiplicación, así que yo podría cambiarlos de lugar a estos dos